Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un ejemplo de Sequelize y Node.js, en donde vamos a crear una REST API que va a estar utilizando Sequelize como ORM y vamos a estar conectándonos a Postgres para poder ejecutar consultas, crear tablas y poder relacionar datos. Entonces, en este ejemplo voy a crear una REST API que va a tener un endpoint de proyectos y cada proyecto va a tener tareas. Entonces va a haber una relación de uno a muchos. Todo este proyecto lo voy a crear desde cero, así que vamos a estar creando nuestras rutas, vamos a estar conectándonos a la base de datos. Y si nunca has trabajado con Sequelize, pues vas a poder entender cómo funciona este ORM de manera básica. Este es un ejemplo sencillo, pero al menos les va a dar las bases como para que puedan integrarlo en sus próximos proyectos. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a venir en mi escritorio y voy a crear una carpeta. En mi caso el proyecto lo voy a llamar Node.js-Sequelize-REST API. Y vamos a abrirlo con nuestro editor de código. En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code. A partir de aquí vamos a crear un proyecto de Node, así que necesito una terminal. Para abrir una terminal o consola en Visual Studio Code puedo presionar F1, se va a abrir esta ventana. Y aquí puedo escribir la palabra Create New Terminal. Estas palabras me va a mostrar esta opción que dice terminal, crear nueva terminal. Si doy un clic, esto abre una consola o terminal dentro del propio editor. Ahora, vamos a empezar con el primer comando, que es el comando npm init-y. Este es un comando de Node que nos permite poder ejecutar o crear un package JSON, en donde vamos a poder listar dependencias y también vamos a poder ejecutar algunos comandos o scripts. Vamos a cerrar esto de aquí, vamos a limpiar la consola. Para limpiar la consola en Linux o Mac pueden presionar Control L, y si están en Windows simplemente escriban cls y den un enter. Entonces, lo primero que voy a hacer es instalar algunos módulos. Voy a decir npm install y vamos a instalar los módulos que vendrían a ser los módulos principales o dependencias de producción. Vamos a instalar, por ejemplo, Express, el cual es un framework de Node para que podamos enviar respuestas y recibir peticiones. Luego también vamos a instalar Morgan, que nos va a servir para poder ver por consola las peticiones que van llegando. Y finalmente vamos a instalar el módulo principal, que sería Sequelize, ¿ok? Pero hay un asunto con Sequelize y vamos a buscar en su propia página, vamos a buscar Sequelize en la propia documentación. Y es que Sequelize, al final, como es un módulo que puede estar funcionando con cualquier base de datos, él también pide que instalemos módulos relacionados con esa base de datos. Por ejemplo, vamos a entrar en su documentación. Voy a colocar el modo oscuro. Vamos a entrar aquí donde está en su Getting Started. Y miren, aquí por ejemplo Sequelize, él dice, bueno, si vas a utilizarlo con MySQL, instala MySQL 2. Si vas a instalar, o vas a utilizarlo con MariaDB, instala MariaDB el paquete. O SQLite 3, etc. En este caso voy a utilizarlo con Postgres. Así que voy a instalar estos dos módulos de aquí. Vamos a copiarlo. Ok. Y vamos a pegarlo. De hecho voy a tipearlo para que no me dé ningún problema. Sería pg y pg-hstore. Ok. Entonces vamos a darle pg y pg-hstore. Ok. Estos vendrían a ser los módulos principales entonces. Voy a dar un enter y se van a empezar a instalar. Mientras se instala voy a crear una carpeta aquí llamada src. Y dentro de src voy a crear un archivo llamado index.js. Ok. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Express. Es decir, voy a inicializar un servidor. Entonces, como quiero tener un poco de orden, pues voy a crear otro archivo llamado app. Y app tan solo va a tener la configuración de Express y Index va a ser el encargado de arrancar la aplicación. Entonces vamos a importar aquí, voy a decir voy a importar Express desde Express. Y vamos a decirle que luego voy a querer ejecutar esto. Entonces le digo const, está algo lento, const app igual a Express. Ok, entonces a esto lo voy a exportar. Esto vendría a ser básicamente mi aplicación de servidor. Vamos a darle default app. Ok, default app. Listo. Entonces, si yo guardo esto, voy a poder importarlo ahora desde el index.js. Entonces voy a decirle quiero importar algo desde app, del archivo app, y voy a importarlo con el nombre app. Y voy a decirle desde app quiero que escuche en el puerto 3000. Ok, con eso ya tengo un servidor básico que va a ejecutarse en el puerto 3000. Ahora, para yo poder utilizar import y export en Node tengo varias opciones. La opción que voy a estar utilizando el día de hoy para poder utilizar esta sintaxis va a ser ir en el package JSON y añadir, muy importante, una propiedad llamada type module. Ese type module me va a permitir poder utilizar import y exports, o lo mismo que sería los módulos de ECMAScript. Ok, entonces guarden esta propiedad de aquí y ahora sí van a poder utilizar el import y export. Pero hay un detalle, y es que los archivos que están creados por nosotros tenemos que importarlo con la extensión. Es decir, para importar app tengo que añadirle aquí el .js. Los módulos que hemos instalado, eso sí no son necesarios que lo importemos con .js, lo podemos llamar de esta forma simplemente. Listo, entonces para poder ejecutar esto vamos a decir
Node entra en la carpeta src y ejecuta el archivo index.js. Si damos un enter, esto debería mostrarme por consola el app listen. Bueno, no he colocado ningún mensaje, vamos a darle console.log y voy a decirle cuando ejecutes algo, pues, o cuando ejecutes el servidor, vamos a decir server is listening, o server is listening, o port 3000. Ok, y ya estaría. Entonces con esto ya tendríamos un mensaje cuando ejecutamos la aplicación. Vamos a cancelar el servidor con control C y volverlo a ejecutar, node src index, y allí estaría. Entonces si yo abro el navegador, vengo en el localhost 2.3000, ok, esto me va a mostrar no puedo obtener una ruta inicial, pero esto es bueno porque significa que el servidor me está respondiendo algo. Entonces con esto ya tengo un servidor básico configurado, pero el estar cancelando la consola del servidor y volviéndolo a ejecutar es un proceso tedioso. Así que ahora vamos a instalar dependencias que vamos a estar utilizando en desarrollo. Tan solo vamos a utilizar una y es Nodemon. Vamos a decir npm install nodemon-d. Este -d mayúscula es para decirle en el package.json que lo separe en otra sección, sección llamada dev dependencies. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver que Nodemon está aparte. Y listo, para poder ejecutarlo simplemente podemos ejecutar desde consola npx nodemon src index.js. ¿Ok? Y esto va a ser lo mismo que antes, va a ejecutar nuestra aplicación. Pero si hacemos algún cambio, por ejemplo le digo esto se ejecuta en el puerto 4000 y luego le digo esto lo vas a ejecutar en el puerto 4000 y guardo, van a ver que automáticamente se reinicia el servidor. Ahora, como este es un comando largo, yo también puedo resumirlo utilizando los scripts de package.json. Entonces puedo cancelar la consola aquí y puedo decirle aquí voy a crear mi propio comando llamado dev. Este comando dev va a utilizar Nodemon y va a leer lo que está en la carpeta src, el archivo index.js. Entonces ahora desde consola, en lugar de decir npx nodemon y todo eso, simplemente digo npm run dev y ya estaría. Vendría a ser lo mismo. Él va a ejecutar por mí todo ese comando largo. ¿Ok? Y listo, ya estaría. Entonces con esto ya tenemos configurado nuestro servidor, pero falta SQLize. Entonces vamos a cerrar aquí. Voy a darle un clic derecho, close all, para cerrar todas las pestañas. Y vamos a crear otra carpeta llamada database. Aquí voy a colocar la conexión de SQLize. ¿Ok? Ahora, también voy a dejar crear las otras carpetas, pero en esta sección voy a enfocarme en la conexión de la base de datos. Entonces vamos a crear otras carpetas también. Luego voy a crear una carpeta llamada routes, que es para que nosotros podamos crear las URLs de nuestro servidor. Es decir, URLs que las aplicaciones clientes van a poder pedir, un /products, un /categories. En este caso vamos a crear una API de proyectos, entonces va a pedir un /projects y un /tasks. Las tareas pertenecen a un proyecto. Y luego vamos a crear también una carpeta que se llame, por ejemplo, controllers, que van a ser las funciones que se van a ejecutar cuando lleguen a las rutas. Ya lo vamos a ver. Y luego también vamos a crear una carpeta llamada models. Esta carpeta models nos va a servir para que aquí adentro coloquemos los datos que vamos a estar guardando dentro de nuestra base de datos. Es decir, vamos a definir las tablas aquí que se van a crear en nuestra base de datos. Entonces vamos a venir aquí ahora en database y vamos a dejarlo conectado con SQLize. Entonces voy a crear aquí un archivo que se llame igual database.js y aquí vamos a importar el módulo. Entonces voy a venir aquí y le voy a decir voy a importar SQLize y vamos a importarlo con el mismo nombre. Ahora, cuando SQLize es importado desde la propia documentación también, vamos a venir aquí. Él me dice, por aquí hay un comentario muy importante, que él trata de, aquí está, la terminología. Él dice principalmente que cuando utilices SQLize en mayúscula, estás refiriéndote a la biblioteca misma, ¿ok? Mientras que cuando utilices SQLize en minúscula, con la S minúscula al inicio, él hace referencia a una instancia de esta biblioteca, ¿ok? Entonces en este caso, como quiero traer, digamos, en la biblioteca misma, pues voy a llamarlo con el nombre SQLize en mayúscula, ¿ok? Siguiendo esa convención o esa recomendación que me da la propia documentación. Voy a llamarlo, ¿ok? SQLize. Y listo. A partir de aquí yo lo que puedo hacer con es una clase, puedo instanciarlo. Entonces puedo decirle new SQLize, ¿ok? Puedo decirle new SQLize. Y esto de aquí lo voy a ejecutar. Esto me da un objeto. Entonces este objeto de aquí va a recibir algunos parámetros. Voy a guardar esta instancia luego en un objeto en minúscula, que vendría a ser la instancia, ¿ok? Entonces este objeto de aquí lo que va a hacer es traer unas propiedades. Por ejemplo, primero le tengo que dar como primer parámetro. De hecho aquí también, bueno, aquí no lo da, pero si venimos en la documentación, al momento de estar ejecutando la conexión, creo que por aquí lo muestra. Ok, aquí está. Cuando hacemos una conexión, él lo primero que me dice es coloca el nombre de la base de datos, el nombre de usuario,
la contraseña y luego coloca parámetros como por ejemplo a dónde te vas a conectar y el dialecto. El dialecto se refiere a qué base de datos va a estar utilizando SQLite. Entonces aquí le digo, ok, no es un objeto, primero tengo que colocarle unos cuantos parámetros. Entonces el primer parámetro es la base de datos. Aún no he creado ninguna base de datos, pero lo voy a dejar vacío. Luego voy a colocar un usuario. El usuario por defecto cuando instalamos Postgres es Postgres. Pero aquí revisen qué base de datos ustedes o qué usuario han creado, ok. Luego también la contraseña, en mi caso yo le he colocado my secret password, ok, este es el caso de mi contraseña. Y luego en este caso la base de datos lo vamos a crear. Entonces voy a venir aquí en un programa digamos de un cliente SQL. En mi caso yo tengo un programa llamado dbeaver. Este programa me permite poder conectarme a MySQL y tener una interfaz gráfica, ok. Entonces voy a conectarme desde aquí. Lo mismo voy a decirle que voy a conectarme con Postgres. Y aquí me dice, ok, coloca el host. Yo tengo un Postgres instalado localmente. La base de datos por defecto es Postgres. Y el nombre del usuario es Postgres. Y la contraseña en mi caso es my secret password. Ok, si yo le doy probar conexión. Bueno, lo he escrito mal creo. My secret password. Ahora sí. Entonces voy a darle probar conexión y listo. Entonces si yo le doy conectarme. O sea, darle finalizar. Aquí yo puedo conectarme a mi base de datos, pero no tengo ninguna, ¿ok? Está vacío mi base de datos. Entonces voy a crear una base de datos nueva, voy a darle crear una nueva base de datos. Y en mi caso voy a llamar esta base de datos projects.db, ¿ok? Projects.db, así se va a llamar mi base de datos, ya que va a ser una base de datos para administrar proyectos. Entonces tengo ahora una base de datos llamada projects.db. Entonces eso es lo que yo quiero que utilice cuando se conecte, projects.db. Listo. Ahora aquí voy a colocar una propiedad llamada host, ¿ok? Este es un objeto y esto de nuevo viene de la propia documentación. Y este host básicamente es en donde está nuestra base de datos. En este caso le voy a decir está en localhost. ¿Ok? Luego él me pide también un dialecto. Entonces vamos a colocar aquí un dialecto. Y aquí vamos a colocarle una propiedad o bueno un string que vendría a ser la base de datos. En este caso estoy utilizando Postgres, así que voy a colocarle Postgres. ¿Ok? Listo. Entonces con esto pueden ver que al final utilizando la misma instancia he colocado los mismos parámetros. En base de datos, username y password. Y luego un objeto con digamos las configuraciones. Ahora, como en este caso no voy a utilizarlo aquí, sino voy a utilizarlo desde otro lugar, pues voy a exportar este objeto. Voy a formatearlo para que quede de esta forma ordenado. Y listo. Lo que voy a hacer ahora es importar esto desde el archivo principal. Entonces voy a venir en index. Y aquí voy a decirle voy a importar algo desde database. Y voy a importar database.js. Desde allí quiero importar la función SQLite. Pero en este caso es la instancia, ¿ok? Entonces, SQLite en realidad es un objeto. Entonces, para yo ejecutar este objeto, él tiene métodos. Por ejemplo, si vamos en la documentación, él también me dice, puedes probar la conexión utilizando await SQLite authenticate. Y si esto se ejecuta, pues puedes mostrar luego un mensaje por consola que dice que la conexión ha sido establecida. Pero si ocurre un error, puedes colocarlo dentro de un catch. Entonces básicamente lo que él me dice es esto. Puedo colocar todo esto. Este es el código que arranca mi aplicación. Entonces yo puedo colocarlo dentro de una función main, por ejemplo, una función principal. Y esta función principal va a ejecutar esto tal cual, como venía ejecutándose. Entonces si yo ejecuto esto o lo ordeno, esto es lo mismo de antes. Pero ahora gracias a esta función, ahora voy a poder también escribir código asíncrono. Entonces aquí le voy a decir, antes de que arranque la aplicación vas a utilizar de SQLite su método llamado authenticate. Ok, tan solo para revisar aquí el nombre, ok, escríbanlo tal cual. Y esto de aquí lo que me va a dar es un intento de conexión. Entonces si esto va bien, él me dice coloca este mensaje por consola, que es un mensaje por consola típico que dice la conexión ha sido establecida. Pero si va mal, es decir, si falla, puedes colocar todo esto dentro de un try catch. Ok, y el catch es el que mostraría el mensaje de error. Entonces vamos a colocarle aquí, muestra este mensaje de error. Listo, entonces como pueden ver ahora mi archivo principal básicamente intenta conectarse, luego intenta mostrar un mensaje por consola y arrancar el servidor. Ok, entonces primero arranca la base de datos, luego el servidor. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a darle npm run dev. Y pueden ver que en mi caso dice ejecutando, y él intenta ejecutar una consulta de prueba. Como pueden ver aquí me dice select 1+1 como resultado. Y luego me dice conexión ha sido establecida satisfactoriamente. El servidor está escuchando en el puerto 4000. Entonces, todos estos pasos que les he mostrado se han ejecutado sin ningún problema. Listo, con esto ya tenemos nuestra conexión a SQLite. Ahora, en la siguiente sección vamos a estar utilizando nuestro módulo de SQLite para poder crear también modelos de datos dentro de nuestra base de datos.
pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Por ahora ya sabemos que está conectándose. De hecho, no es necesario que escribamos aquí el SQLize Authenticate, este tan solo es para probar la conexión. Ya luego podríamos llamar otros métodos. SQLize tiene otro método que es para poder generar tablas, pero eso lo vamos a hacer en la próxima sección. Por ahora vamos a cerrar estas pestañas y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a empezar a crear las tablas de nuestra base de datos a través de SQLize, pero para poder hacerlo primero tenemos que entender qué es lo que necesitamos crear. Es decir, cuando estamos diseñando una base de datos relacional, por lo general un paso antes de empezar a crearlas es diseñar las tablas, esto que se le conoce como el modelado de datos. Entonces vamos a abrir una pestaña del navegador y vamos a abrir el repositorio de este ejemplo que yo les dejo aquí en la descripción, en donde van a poder ver el código. Y allí les he añadido una imagen en donde van a poder entender un poco qué es lo que vamos a crear el día de hoy. Esta imagen está creada con un programa llamado dbdiagram.io. Pero bueno, la idea es la siguiente. Vamos a crear dos tablas en el ejemplo del día de hoy. Una tabla llamada Project y una tabla llamada Tasks o tareas. ¿Ok? Entonces la tabla Project va a contener muchas tareas, pero cada proyecto va a tener un ID para identificarlo, un nombre de cada proyecto. Una prioridad que va a ser un número. Esto es tan solo una idea. Por ejemplo, un proyecto puede tener un ID 0, 1, 2 para saber cuál es la prioridad encima de otro. ¿Ok? También podría haber sido un texto que diga, por ejemplo, high, low, medium, por ejemplo. Y una descripción que dice básicamente de qué se trata el proyecto. ¿Ok? Entonces estos son los datos del proyecto. A su vez, un proyecto puede estar conformado por muchas tareas. Es decir, para poder llegar a cumplir el objetivo de un proyecto tengo que realizar muchas tareas. Entonces, tengo otra tabla llamada tareas, en donde cada tarea va a tener también un ID, un nombre y un booleano que diga don't, ¿ok? Que si la tarea fue hecha o no. Entonces, si don't es true, significa que ya esa tarea fue hecha. Si es false, significa que aún falta por hacer. Por defecto le vamos a decir que cada tarea que creemos va a ser en false, porque si añadimos una tarea nueva significa que aún no hemos hecho la tarea. Y luego cada una de esas tareas pues va a pertenecer a un proyecto específico. Entonces va a tener otra, otra columna llamada Project ID que va a pertenecer al ID de un proyecto. Entonces esta relación es una relación de uno a muchos, es decir, un proyecto puede estar conformado por muchas tareas. ¿Ok? Entonces esta relación es la que vamos a crear justo ahora en SQLize. ¿Ok? Entonces aquí pueden, luego si quieren entrar en detalle nuevamente o quieren extenderlo, pueden añadir más tablas. Listo. Entonces vamos a venir aquí en Models y vamos a crear los dos archivos. En SQLize, para poder crear nuestros modelos, simplemente tenemos que crear un archivo de JavaScript. Por ejemplo, voy a crear un archivo llamado project.js que va a servir para poder modelar las tablas del proyecto. Y luego voy a crear otro modelo llamado tasks.js. Entonces vamos a empezar con el que sería la tabla más padre, por ejemplo, la tabla que está más arriba de la otra. Entonces vamos a colocarle project. Entonces aquí vamos a colocarle, voy a importar SQLize. Ok. Y desde aquí voy a traer algunas propiedades. Ahora, muy importante, antes de empezar a utilizar este módulo, antes de empezar a importar SQLize, lo que requiere en este caso SQLize para poder crear una tabla es la conexión de la base de datos. Y la conexión yo la tengo aquí en Database. ¿Ok? Entonces este SQLize es el que me va a permitir poder crear tablas, poder diseñar en sí mis relaciones de mi base de datos. Entonces necesito ese SQLize también. Entonces voy a importar aquí y le voy a decir quiero que subas un nivel, entres en la carpeta Database y llames database.js. Y desde allí quiero que traigas SQLize. ¿Ok? Recuerdan que SQLize en minúscula es una instancia, entonces de esta forma es como lo diferencio. Entonces ahora le digo, ok, con este SQLize voy a empezar a definir una tabla, ok. Y bueno, esto recibe dos propiedades. El primero es un nombre, ok, el nombre de la tabla. Y el segundo es un constructor que vendría a ser un objeto en donde definimos las columnas de la tabla. Por ejemplo, en este caso yo quiero que esta tabla se llame project. Entonces vamos a llamarle en plural projects. Y luego aquí adentro colocamos un objeto con los campos que quiero que tenga. Por ejemplo, yo quiero que cada proyecto, basándome de nuevo en el dibujo que tengo aquí, quiero que tenga un ID, un nombre, una prioridad y una descripción. Vamos a colocárselo en inglés. Entonces yo espero que tenga un ID, un name, un priority y también quiero que tenga un description. Entonces, en cuanto al ID, yo quiero que sea de tipo numérico. Entonces aquí vamos a colocarle como valor un objeto y vamos a empezar a detallar. Entonces, para colocarle de tipo numérico, aquí voy a colocarle type, dos puntos, y vamos a tener que colocarle un tipo de dato, pero un tipo de dato que viene desde SQLize. Entonces, desde SQLize, el modelo que hemos importado, voy a traer un objeto bastante grande llamado dataTypes. ¿Ok? Este dataTypes trae los tipos de datos que soporta SQLize. Entonces, aquí yo le digo desde dataTypes,
¿ok? Quiero decirle que este ID es de tipo entero, entonces él tiene una propiedad llamada integer, ¿ok? Luego también le voy a decir que esto va a ser un primary key. Esto es muy importante porque el ID no debe, digamos, repetirse, entonces el primary key se va a asegurar de eso, entonces le voy a decir true. Luego también le voy a decir que este ID se va a generar por sí solo para yo no generarlo, y entonces va a ser un auto increment, ¿ok? En true. Ahora, si ustedes no saben de dónde estoy sacando estas propiedades, es muy importante que ustedes revisen de nuevo la documentación. Si venimos en SQLite y yo vengo en Models Basics, ¿ok? Es siempre importante que revisen todo esto. Vamos a buscar por aquí donde dice Data Types. Y miren, estos son los tipos de datos que soporta SQLite, ¿ok? Entonces hay streams, aquí hay las variaciones de streams. Luego también hay booleans, luego también hay números. Entonces aquí pueden ir viendo en detalle qué es lo que soporta, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, en cuanto al nombre también lo mismo, le voy a decir, ok, este es un tipo de dato. Y en este caso le voy a decir que es de tipo de dato string, entonces le digo data types string. Lo mismo con la prioridad. En mi caso la prioridad, ¿de qué tipo de dato es? ¿Es un string o un número? Bueno, nuevamente en el modelo que he creado, y le digo, ok, el prioridad es un entero. Entonces, de nuevo, le digo type, vamos a escribirlo bien, data types, y le digo que es de tipo integer. Entonces, en cuanto a la descripción, también vamos a colocarle un type que va a ser de tipo data types, y vamos a colocarle aquí que va a ser un string también, ¿ok? Entonces, con esto ya tengo definido una tabla de proyectos. Entonces, si yo quiero empezar a luego utilizar esta tabla, simplemente la voy a tener que exportar. Entonces voy a decirle, esto lo voy a guardar en una constante llamada project, que viene a ser mi esquema, y voy a exportarlo. Entonces, con esto tan solo tengo definido el esquema de proyectos, pero necesito crear una tabla a partir de este esquema. Para poder crear una tabla, SQLite tan solo lo va a crear si al momento de ejecutar nuestra aplicación, él sabe que se está utilizando este archivo de JavaScript. Entonces, ¿quién arranca SQLite? Bueno, si venimos en el index.js, ese es el archivo que arranca nuestra aplicación. Entonces, con esto yo le puedo decir, ok, si al momento de ejecutarse la aplicación se está importando este project, significa que es necesario crearlo. Entonces, vamos a importarlo aquí. Voy a decirle voy a importar. Y voy a decirle desde la carpeta .y/models voy a importar project. Tan solo con esto. No necesito traer nada porque tan solo estoy importando el archivo para que el programa sepa que estoy utilizándolo. Luego esto lo vamos a importar desde otros archivos donde sí vamos a necesitar project, ¿ok? Pero quiero que vean esto. Como les comenté en la sección anterior, no es necesario que escribamos authenticate. Eso tan solo es para probar la conexión. Pero lo que sí necesito de SQLite es un método llamado, vamos a buscarlo, llamado sync, ¿ok? Este método sync básicamente lo que hace es que hace una, como su nombre indica, una sincronización con la base de datos. Es decir, trata de crear tablas o trata de eliminar las tablas y volverlas a crear. Entonces, en este caso voy a darle sync. Y si guardamos esto de aquí, bueno, primero voy a hacer esto antes de guardarlo. Vamos a abrir dbeaver. Y por ejemplo en Postgres yo no tengo ninguna tabla creada aún. Entonces yo refresco. Pueden ver que no tengo ningún esquema creado. Las tablas están vacías, no hay nada. Entonces si yo guardo esto, en este caso le he intentado crearlo, vamos a ver. Ok, al parecer aquí él me dice que no se ha encontrado el módulo. Ok, el asunto es que todos los módulos que se importan tienen que terminar en .js. Ok, guardamos y ahora sí, miren. Lo que he hecho ahora es crear una tabla si no existe llamada projects. Y miren, si yo abro ahora dbeaver, mi aplicación de SQL, renuevo y vamos a ver las tablas. Vamos a ver si lo doy a renovar. Y bueno, aquí no veo tablas principalmente porque esta no es la base de datos. Esta es la base de datos por defecto. Aquí está la base de datos. Es projects de schema, public, tables y aquí está projects. ¿Ok? Entonces si yo abro aquí pueden ver que tengo el ID, name, priority, description. Y también añade SQLite por defecto dos campos más que son created add y updated add. ¿Ok? Entonces estos campos son necesarios si ustedes quieren luego hacer un seguimiento a los datos que se van creando, cuándo fueron creados, cuándo fueron actualizados por última vez. Pero si ustedes no quieren estos datos, pueden venir aquí en el modelo de projects y pueden añadir otro objeto más. ¿Ok? Y este objeto va a decir las opciones de la tabla. Por ejemplo, aquí ustedes le colocan timestamps en false. Entonces si yo guardo esto, él va a volver a ejecutar nuestra aplicación. Y si venimos en dbeaver y refrescamos la tabla, deberíamos ver que ya no están. Pero aún siguen allí. ¿Por qué? Es muy importante entender esto, y es que cuando nosotros llamamos SQLite sync al inicio de nuestra aplicación, él lo que va a hacer es tratar de crear las tablas si no existen. Pero este sync tiene varias formas de funcionar. Por ejemplo, si nosotros venimos en la documentación y venimos en esta sección donde dice Model Synchronization, aquí en esta parte de aquí, ¿ok? Donde dice Model Synchronization, pues vamos a ver que aquí él me explica un poco acerca de cómo funciona ese método sync. Por ejemplo, él me dice si utilizas sync tan solamente, sin nada, como lo hemos hecho,
él va a crear las tablas si no existen. Si utiliza sin force en true, él va a tratar de crear las tablas, pero va a eliminar las anteriores, es decir, las va a recrear, las elimina las anteriores y vuelve a crearlas. Y tiene otro método llamado alter true, que él revisa si tiene algo en la tabla y bueno, él trata de añadirlos o trata de recrearlos haciendo los cambios sin necesidad de que se borre la tabla. Entonces con esto, en mi caso yo le digo ok, he hecho cambios, voy a colocarle force en true y esto lo que va a hacer es eliminar la tabla y volver a crearla. Si yo ejecuto, pueden ver que lo primero que ejecuta él es un drop table. Entonces si venimos en nuestro proyecto y refresco projects, pueden ver que ahora ya no está el created add y el updated add, simplemente los ha eliminado. Entonces, para este ejemplo, no tengo ningún problema con que esté el timestamps, así que voy a colocarlo en true, como por defecto, ¿ok? Entonces esto nuevamente hace el drop table, y si yo vengo nuevamente en la aplicación y refresco, él vuelve a crearlos, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo con task. Vamos a venir en task y le digo, ok, voy a importar aquí también desde SQLize sus tipos de datos. Vamos a ver si, ok, desde SQLize voy a importar también sus data types. Ok, el plural. Y a partir de aquí también voy a traer, digamos, un esquema. Entonces voy a traer aquí desde el propio módulo que hemos creado. Vamos a decirle, ok, voy a importar desde la conexión database. Voy a importar el archivo database y desde allí voy a traer SQLize en minúscula. Entonces desde SQLize voy a definir un nuevo esquema que se va a llamar en este caso tareas. Ok. Y bueno, al final ustedes deben considerar que este es el nombre de la tabla, ¿ok? Por ejemplo, en mi caso yo le coloqué projects en la anterior y en la base de datos le llamo projects, ¿ok? Entonces en este caso voy a llamarle tareas o tareas en singular. Y aquí le voy a decir que voy a colocarle un objeto de configuración. Por ejemplo, le digo que cada tarea va a tener un ID, un nombre, un done, es decir, una propiedad de marcado como hecho o no. Y también voy a colocarle, para este caso, timestamps en false. Entonces vamos a decirle timestamps en false. Con el ID lo mismo, vamos a decirle aquí que el type va a ser un data types y vamos a decirle que esto es de tipo integer. Luego en cuanto al name voy a decirle que es de tipo string, entonces le digo type data types string y vamos a colocarle el done y le digo que el done viene por ejemplo desde type data types y como la propiedad done es un boolean, entonces voy a colocarle aquí boolean, ok. Ahora, esto de aquí para decirle que por defecto una propiedad done es, digamos, si yo no se la añado, él por defecto que le coloque un dato para que no sea nulo, le voy a decir que vamos a colocarle un default value y el valor por defecto va a ser false, ok. Entonces si yo creo una tarea y le coloco tan solo un nombre, el ID se debe generar por sí solo y la tarea done también se debe añadir en false. Entonces lo único que tengo que añadir aquí para que el ID se genere por sí solo es primero decirle que es un primary key. Para decirle que esto es único, le digo primary key en true. Y luego voy a colocarle el auto increment a esta otra propiedad en true. Listo, con esto ahora tengo una tabla de tareas. Entonces si yo lo exporto, primero lo voy a guardar en una constante que se llame tarea. Y lo exporto, ok. Ya tendría una tabla. Entonces si yo guardo esto y vengo ahora en index. Y digo, ok, también quiero que se cree la tabla tarea. Entonces voy a importarlo. Y le digo, vas a importar desde models el modelo de tarea, .js. Entonces si yo guardo esto, él va a intentar recrearlo también. Pero en este caso ha fallado, me dice no puedo encontrar el módulo de models task. Vamos a ver, import model task, aquí está. Pero al parecer no pueden, aquí está, el database es el asunto, .js. Ahora sí, vamos a guardar. Y miren, ahora se ha creado dos tablas. De hecho si yo vengo en dbeaver y le digo, ok, quiero hacer un refresh de las tablas, F5. Pueden ver que ahora también hay una tabla llamada tareas. Listo, entonces con eso tengo dos tablas creadas, pero necesito una relación, porque recuerden en la imagen del repositorio, necesito relacionar muchas tareas con un solo proyecto. Entonces vamos a venir aquí vamos a venir en el modelo de proyectos y aquí vamos a relacionarlo, ¿ok? Para tener un orden bastante sencillo digamos una lógica bastante sencilla de poder entender. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a decir de project, y project tiene algunos métodos. En este caso, por alguna razón no me está autocompletado Visual Studio Code, pero él tiene un método llamado hasMany, ¿ok? Que es como decir, el proyecto tiene muchos de otro modelo, ¿ok? Entonces, ¿en qué modelo voy a estar o qué modelo va a estar basado en este proyecto? Bueno, muchas tareas pertenecen a un solo proyecto, entonces voy a importar aquí nuevamente, voy a decirle, desde esta misma carpeta voy a importar task.js y de allí voy a traer el modelo de tareas, task, ¿ok? Entonces, al traer el modelo de tareas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir, un proyecto tiene muchas tareas. E incluso le puedo colocar un objeto en donde puede especificar cómo es que se va a crear la relación. Porque, por ejemplo, en mi modelo de datos,
yo le dije que cuando un proyecto esté relacionado con una tarea, cada tarea va a tener un campo nuevo llamado Project ID. Entonces nosotros no tenemos que crearlos manualmente aquí con las otras columnas, simplemente esta relación lo va a crear. Pero le voy a decir, ok, primero voy a colocarle entonces un foreign key. Y el foreign key va a colocar el nombre de la columna. En este caso le voy a decir, ok, la columna se va a llamar Project ID. Entonces, el que lo va a tener va a ser digamos, la tabla de tareas, ok. Y luego le voy a decir en dónde está el source key, es decir, a dónde lo va a enlazar. Y va a ser al ID de este esquema, ok. Entonces, de esa forma van a estar relacionadas muchas tareas con un solo proyecto. Ahora, lo mismo con la tarea. La tarea también le tengo que decir algo como esto. Le digo, la tarea pertenece, vamos a colocarle un método también llamado belongs to. Y aquí le digo, muchas tareas pueden pertenecer a un solo proyecto. Y lo mismo, le coloco también un objeto y le puedo colocar el foreign key en Project ID. Ok, de hecho algo muy similar a esto. Voy a copiarlo y pegarlo. Entonces el foreign key, de nuevo lo mismo, es un Project ID. Pero este aquí, como esta es la tabla que va a estar enlazándole a la tabla padre, vamos a colocar aquí Target ID. Y aquí le colocamos el ID también. Entonces si yo guardo esto, pueden ver que ahora se reinicia en este caso la base de datos, hace nuevas consultas. Y si yo vengo ahora en dbeaver y coloco por ejemplo un F5, pueden ver que por ahora, antes de hacer el F5, pueden ver que Project sigue igual. Y en Task, por ejemplo, si yo abro, vamos a ver si puedo ver las columnas. Ver tabla. Ok, vamos a ver si las tablas. Bueno, voy a refrescar y ya se los mostraría. Entonces, por ejemplo, pueden ver que en Task yo tengo un ID, un name, un done. Y ahora también tengo una columna llamada Project ID. Este Project ID es básicamente el enlace hacia la tabla Projects con el ID. Entonces ya tengo una llave foránea. Ok. Entonces con esto he hecho una relación de forma sencilla y no he tenido que escribir ni una sola línea de SQL, como pueden ver. Tan solo he tenido que enlazarlo. Y listo. Entonces, en la siguiente sección vamos a empezar a utilizar estos modelos de datos, pero en nuestro código. Porque aquí lo estoy importando a fuerzas, es decir, lo estoy importando aquí para que puedan ser creados. Pero cuando arranca el código, estos no van a ser llamados aquí, sino van a ser llamados cuando se les utilice en las rutas de mi servidor. Así que por ahora ya estaría. Vamos a dar un clic derecho, Close All, y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a empezar a crear algunas rutas relacionadas con los proyectos, es decir, vamos a crear proyectos y listar proyectos. Esta sería la ruta más típica, ya que por lo general primero crearíamos un proyecto y luego las tareas de ese proyecto. Entonces vamos a venir en Routes y vamos a crear un archivo dedicado tan solo a guardar rutas de proyectos. Vamos a llamarle projects.routes.js y desde aquí vamos a importar Express. Entonces voy a decir voy a importar Express y voy a traer la función llamada router. Esta función router la tengo que instanciar, así que voy a escribir router y aquí voy a empezar a guardarle una constante que se llama router. Entonces esta constante es la que voy a exportar, le digo export default router y aquí es donde voy a definir algunas rutas. Para empezar voy a definir todas las rutas y ya luego en las siguientes secciones vamos a empezar a llenarlas con código. Entonces voy a decirle router.get y por ejemplo le digo cuando pidan la ruta /project, pues vamos a ejecutar algo. Por ahora simplemente voy a copiar esto unas 4 veces más y voy a decirle, bueno, otra vez más, falta una, ok. Entonces aquí le voy a decir que cuando hago una ruta post es porque quiero crear proyectos, cuando hago una ruta put es porque quiero actualizar, cuando hago una ruta delete o un método delete es porque quiero eliminar, y cuando haga una petición a get /projects/un ID es porque quiero obtener un solo proyecto, no todos los proyectos sino uno solo. Ya lo vamos a ver cuando escribamos la lógica. De hecho, en cuanto al delete también es igual, yo tan solo quiero eliminar un solo proyecto, entonces yo le voy a pasar un ID de forma similar. Y también para el actualizar tan solo quiero actualizar un solo proyecto, entonces también espero que me pasen un ID. Mientras que para guardar o para obtener todos no necesito que me pasen un ID. Simplemente puedo guardar y obtenerlos sin ninguno, ¿ok? Entonces con esto ya estaría. Si yo formateo esto quedaría así. Y puedo empezar a importarlos. Puedo venir en app y le digo, ok, vamos a importar desde la carpeta routes el archivo projects.routes.js. No olvidar el .js. Y vamos a llamarle en este caso projects.routes. Ok. Entonces aquí le digo, app, quiero que utilices projects.routes. Si yo guardo esto no me lanza ningún error. Ahora, deben considerar que cada vez que yo estoy recreando la base de datos, es decir, cada vez que yo estoy guardando, el servidor, esto hace un drop, es decir, elimina las tablas y la vuelve a crear. Cada vez que yo hago un save, ¿ok? Cada vez que hago un save hace eso. Entonces para deshabilitarlo por ahora, vean en database, en app,
¿Dónde está? En database creo que es. Ok, es en el index, aquí es donde lo llamé. Entonces el project y task ya no necesito llamarlo, lo vamos a quitar. Y en cuanto al sync, vamos a dejarlo sin su propiedad, ok. O pueden colocarle force en false, ok. Entonces él ya no va a volver a recrear las tablas, como pueden ver. Entonces esto nos va a servir y bueno, esto lo vamos a estar cambiando a medida que vamos a estar desarrollando. Entonces, con esto ya tenemos nuestras rutas de proyectos, ahora quiero probarlos. Entonces, para probarlos primero necesito añadirle algo de lógica a cada una de estas rutas. Por ejemplo, cuando visiten esta ruta get, yo no sé qué se va a ejecutar. Entonces vamos a venir en controllers y así como tenemos un project routes, vamos a tener un project controller.js. Entonces aquí voy a crear dos funciones. La primera función vamos a llamarla get projects. Entonces voy a crear una función llamada get projects. Y esta función get projects va a recibir un request y un response. Y va a hacer algo, ok. Por ahora vamos a decirle un texto simplemente que diga, por ejemplo, getting projects, ok. Bajo esta misma idea también vamos a copiar esto, vamos a pegarlo aquí y voy a decirle, también voy a crear una función llamada create project. Entonces aquí vamos a decirle como mensaje, va a decir creating projects, ok. Listo. Entonces para probar esto, nosotros podemos utilizar un cliente REST y vamos a poder ejecutar estas funciones. Pero antes tenemos que añadirlas a las rutas. Entonces vamos a decirle aquí, ok, voy a importar subo un nivel desde la carpeta controllers el archivo projects_controller.js y desde allí voy a traer get projects. Voy a ver si me ha autocompletado get project controller. Por alguna razón no me está autocompletado, sería create project, tampoco me da con el create project. Bueno, no lo estoy exportando, ok, es por eso. Aquí tengo que exportarlo y aquí también tengo que exportarlo para poder importarlo en otro archivo. Entonces le digo ahora sí create project y get project. Ok, listo. Entonces, de hecho aquí esto debería ser en plural porque me va a dar una lista de proyectos, no un solo proyecto. Ahora sí, get projects. Listo. Entonces, cuando hago una petición get, voy a decirle, esto va a llamar mi función get projects. Y cuando haga un post, esto va a llamar mi función create project. Listo. Vamos a formatear, así quedaría ahora. Vamos a guardar. Y ahora para poder ejecutar esto vamos a venir en un cliente REST. En mi caso voy a estar utilizando un cliente REST que tengo aquí en Visual Studio Code llamado Thunder Client. Este me va a permitir poder hacer peticiones post, put, delete y demás. Si ustedes quieren pueden utilizar Postman, Insomnia o cualquier otro, pero para este ejemplo tan sencillo no va a hacer falta, ¿ok? Entonces vamos a limpiar aquí, voy a dejarlo y así es como lo van a ver. Si no lo tienen instalado pueden buscarlo de esta forma, Thunder Client, ¿ok? De esta forma y van a llegar a esta extensión. Entonces vamos a venir y bueno, vamos a empezar a probarlo. Le digo, voy a hacer una nueva petición a http://localhost 4000 y quiero hacer una petición a /projects, ok, a través del método get. Si yo envío esto me dice getting projects, ok, y si yo hago una petición post él me dice creating projects. Listo, entonces ya está funcionando las dos rutas. Ahora simplemente tengo que enviarle datos. Primero vamos a empezar con el create porque necesito crear algo. Entonces vamos a venir en app y para recibir datos primero tengo que añadir algo antes de las rutas. En Express primero tengo que añadir unos cuantos middlewares, así que voy a colocar aquí middlewares y voy a decir app, quiero que utilices desde Express un middleware llamado JSON. Esta línea de código de aquí lo que va a permitir es que cada vez que envíen un dato en formato JSON el servidor va a poder interpretarlo y lo va a guardar dentro de un request body. Entonces cada vez que yo llame el request body voy a poder utilizar los datos que la aplicación cliente me está enviando. Aquí se importó esto, vamos a quitarlo. Ok, entonces con esta línea de código ya puedo entender los objetos JSON. ¿Cómo me sirve eso? Bueno, vamos a venir en controllers y le digo, ok, por ahora voy a ver por consola el request body cuando se crea un proyecto. Entonces si yo vengo ahora en Thunder Client nuevamente y le digo, quiero hacer una petición post, aquí como pueden ver se ha guardado, doy un clic. Entonces le digo, ok, voy a hacer una petición post a /projects y voy a enviarle un body. El body va a ser un JSON y aquí le voy a decir un objeto. Y voy a enviarle un dato como por ejemplo title y el title va a decir hello world. Ok, hello world. Entonces si yo le doy a enviar, me dice creating project y por consola pueden ver que dice title hello world. Ok, ahí se subió. Ok, title hello world. Entonces yo no quiero que diga eso, yo quiero que enviar el nombre de un proyecto. Porque recuerden que cuando yo he creado el esquema de la tabla donde está project, necesito que me pasen un nombre. El ID no necesito que lo pasen porque él lo va a generar, por eso está el auto increment. El nombre sí lo necesito, la prioridad no es necesaria tampoco, pero lo puedo añadir. Y la descripción, ok, entonces necesito name, priority y description. Entonces le digo, ok, voy a enviarte un name. Vamos a decirle que este proyecto es, vamos a colocarle algún ejemplo. Vamos a decirle project 1 simplemente. Vamos a colocarle una prioridad, vamos a decirle priority.
y vamos a decirle aquí que es un número, vamos a decirle 10, de todos los proyectos tiene prioridad 10. Entonces vamos a decirle aquí también una descripción, un description, y voy a colocarle un dato como esto, le voy a decir some project description. Si yo envío esto, pueden ver que ahora él ha recibido un objeto. Ignoren este error de caracteres. Al final, simplemente, como pueden ver, ha recibido un objeto que dice name, priority, description. Y ahí están los datos. Entonces yo puedo guardarlos. Para guardarlos voy a traer mi modelo, que sería el modelo de project. Le digo, dentro de la carpeta models, trae project.js y de allí trae el modelo project. ¿Ok? Entonces con este modelo yo ya puedo empezar a ejecutar consultas. Entre todas esas consultas serían las consultas de crear datos. Entonces yo puedo decirle, ok, como el request body trae ya los datos, lo único que voy a hacer es extraer los datos de allí. Voy a decirle desde request body, quiero extraer los siguientes datos. Quiero extraer el name, quiero extraer el priority y también quiero extraer el description. Ok, ahora con esto ya estaría. Si yo le digo, ok, voy a crear un nuevo proyecto, le digo aquí desde el modelo de project voy a crear un nuevo dato, un create. Ok, y aquí le voy a pasar un objeto con los datos que quiero. Por ejemplo, le digo, como name voy a guardar el name que estoy recibiendo. Como description voy a guardar el description que estoy recibiendo. Y así. Ahora, es muy importante que en JavaScript nosotros podamos resumir esto. Entonces yo puedo resumirlo de la forma siguiente. Ya que tienen el mismo nombre, puedo escribirlo de esta forma. Y es mucho más breve. Luego también le puedo decir, ok, vamos a colocarle un priority. Y priority sería lo mismo que priority priority. Ok, entonces esto es asíncrono porque es una consulta hacia la base de datos. Está guardando un dato dentro de la base de datos y lo hace de manera síncrona. Entonces aquí le coloco await. Pero para que funcione el await, la función que los contiene debe tener la palabra sync. Ahora esto me va a devolver un nuevo proyecto, así que vamos a llamarle new project. Esto vendría a ser el objeto que representa la fila que se ha guardado en la tabla. Entonces si yo por ahora quiero verlo por consola, le digo new project. Ok, y vamos a ver qué es lo que hace. Ok, entonces se ha guardado. Se ha vuelto a generar mis consultas. Entonces por ahora le digo, ok, voy a generar esto, project 1, le doy a enviar. Me dice creating project. Y miren, en este caso, él ha generado esta respuesta. En esta respuesta, lo único que me importa es este objeto de aquí que dice data values. Y miren, él ha generado un ID 1, el nombre project 1, descriptions on project, priority 10. Y le ha añadido el updated add y created add. De hecho, si yo vengo en dbeaver y le digo, ok, quiero ver de projects, leer los datos, por aquí tiene ver datos, aquí está. Ok, vamos a ver que tengo ID 1, voy a usarlo por aquí. Ok, tiene ID 1, project 1, 10, tiene un some project description y created add y updated add. Ok, entonces ya tiene los datos guardados en la base de datos. Ahora vamos a hacer lo contrario. ¿Qué pasa si yo quiero obtener los datos? Entonces vamos a venir en get project y le digo, ok, lo mismo, vamos a utilizar project, pero aquí voy a utilizar su método llamado find all. Find all lo que hace es que de todas las filas él trata de recorrerlas y genera un arreglo. Entonces aquí esto es asíncrono porque es una consulta y me da un arreglo de proyectos. Entonces le digo projects, projects en plural. Y luego puedo verlo por consola, puedo decirle projects. Por ahora voy a responder un texto simplemente que diga projects y ya está. Entonces voy a guardar. Y si yo le digo, ok, quiero hacer una petición get a /projects, envío. Y bueno, en este caso al parecer algo ha fallado. Ah, ok, ya sé lo que ha fallado. Aquí en project controller le faltó la sync. Guardo. Ejecuto. Me dice projects. Y por consola, vamos a ver un poco, vamos a extenderlo. Por consola van a ver que tengo data values. Y pueden ver que aquí, bueno, en este caso tengo un arreglo, ¿ok? Un arreglo y adentro hay un objeto. Entonces, este objeto es un project. Pero como solo tengo uno, es un arreglo con un solo objeto. Pero si creo más, puedo tener una lista mucho más grande. Ahora, en este caso, yo no necesito estar mostrando por consola. Yo quiero enviarlo al cliente. Entonces voy a decirle, en lugar de mostrarlo por consola, vas a hacer un res.json. Vas a enviar un JSON y vas a enviar este arreglo de proyectos. ¿Ok? Y con eso ya estaría. Ahora, en cuanto al crear, también cuando se cree un nuevo proyecto, no quiero verlo por consola, quiero que lo envíes al cliente. Entonces le digo res.json y le vamos a enviar el new project. ¿Ok? Entonces esto es lo mismo, solo le estoy enviando los datos al cliente y ya estaría. Entonces si yo formateo esto y le digo, ok, quiero obtener todos los proyectos, envío y me devuelve un arreglo con el objeto. ¿Ok? También le digo, ok, quiero crear otro proyecto, le digo, ok, project 2. Este tiene una mayor prioridad, tiene prioridad 3. Le digo son project description 2, por ejemplo. Envío. Y miren, cuando creo me devuelve un objeto, que es el objeto que acabo de crear. Si yo hago una petición get de /project nuevamente, pueden ver que me da dos objetos.
Listo, entonces ya estamos creando, ya estamos obteniendo, pero una sola cosa más. ¿Qué pasa si ocurre un error? ¿Ok? Vamos a crear nosotros mismos un error. Para crear nosotros mismos un error podemos utilizar un throw new error. Y aquí le puedo colocar algo como, por ejemplo, project fail. ¿Ok? Listo, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo hago una petición get, va a lanzar ese error. Y miren, me dice connection no se pudo establecer. ¿Por qué? Porque al lanzar un throw o al ocurrir un error, lo que hace el proyecto es, digamos, cancelarse. Es decir, ya no continúa en ejecución. Y bueno, esto es común en REST APIs. Nosotros deberíamos considerar los errores y devolver mensajes al cliente para que el cliente no se quede esperando o un error no tumbe el servidor. Entonces vamos a colocar todos estos dentro de try catch. Ok, voy a cortar estas dos líneas, lo coloco dentro de un try catch. El catch le digo, ok, si ocurre un error, captúralo y devuélvelo al cliente. Vamos a decirle un return res.status. Status le digo, vamos a enviarle un error 500 y como mensaje vamos a enviarle un JSON que va a ser un objeto, ok, un objeto JSON. Entonces aquí le voy a colocar un mensaje simplemente, message, y le digo que envíe el error.message, ok. Entonces esto de aquí también lo voy a colocar digamos al momento de crear, le digo que al momento de crear también vas a hacer un try catch. Entonces vamos a colocar estas dos líneas, lo voy a cortar, perdón, estas dos. Y voy a colocar un try catch que diga algo como esto. Le digo que en el try vas a colocar lo que espero que vaya bien. Y si ocurre un error, esta línea de código que está aquí vas a colocarla aquí también. Entonces formateo y así quedaría el código de crear. ¿Ok? Entonces con esto ya tengo finalmente el crear y el obtener que están validándose. ¿Cómo lo puedo probar? Bueno, de nuevo lanzo un throw. Y le digo, por ejemplo, voy a lanzar un nuevo error. Y le digo que aquí voy a lanzar un error, por ejemplo, de consulta, query failed, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo hago una petición get /project y envío, pueden ver que me dice query failed. Pero si yo hago una petición post y le digo esto, voy a crear un proyecto 3, ¿ok? Y le doy a enviar, pueden ver que sigue funcionando porque el servidor nunca paró. El servidor sigue recibiendo peticiones. Entonces, de esta forma es como hemos validado, al menos de manera muy sencilla, las consultas. En la siguiente sección también, así como estamos creando y obteniendo los datos, vamos a crear el actualizar y el eliminar. Por ahora vamos a dar un clic derecho, close all y continuamos en la siguiente sección. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo hacer el update y el delete. Vamos a ir nuevamente en nuestro archivo project controller y vamos a crear dos funciones más. Entonces lo mismo, vamos a exportar una constante que en este caso vamos a llamarle update project. Ok, y vamos a colocarle un async con un request y un response para poder ejecutar código asíncrono dentro de esta función. Y vamos a copiarlo otra vez porque también voy a hacer el delete project. Entonces vamos a colocarle el delete project. Con estas dos funciones ahora sí los puedo importar. Entonces vamos a venir en nuestro archivo routes, project.routes, y aquí voy a decirle, ok, cuando hagamos un put, una petición put, vamos a utilizar un update project. Aquí pueden ver que Visual Studio Code lo importa por mí. Luego también aquí el delete le digo delete project y si doy un enter él lo importa por mí. Listo. Entonces con esto vamos a hacer estas dos peticiones o estos dos controladores. Vamos a venir aquí y primero voy a empezar con el delete porque creo que es el más sencillo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Cuando nosotros eliminamos un proyecto necesito un ID. Es por eso que le hemos colocado aquí este 2.id. Para poder recibir lo que va a tipear el usuario o la aplicación cliente allí, pues vamos a escribir allí, por ejemplo, request.parents.id, que es un objeto. ¿Ok? Entonces request.parents va a traer un objeto en donde va a estar la propiedad ID. Y por ahora tan solo vamos a responder con un mensaje que diga deleting project. Listo. Entonces vamos a guardar y vamos a venir ahora en ThunderClient. Y vamos a hacer otra petición. Voy a decirle, voy a hacer una petición delete a http localhost 4000/projects/unid. Pero necesito primero una petición get porque necesito ver la lista de proyectos. ¿Ok? Entonces aquí tengo tres proyectos. Un proyecto con ID 1, con ID 2 y con ID 3. En este caso voy a eliminar el ID 3. Entonces voy a decirle, quiero que elimines de todos los proyectos el proyecto que tiene un ID 3. Entonces si yo envío esto, él me dice deleting project y por consola pueden ver que está el número 3. ¿Ok? Entonces con esto básicamente quiere decir que ya tengo el ID o ya lo estoy recibiendo desde el controlador. Entonces con esa consulta o con ese parámetro voy a poder hacer una consulta de SQLize. Entonces voy a decir await y voy a decir utilizando el modelo project, ¿ok? Vamos a utilizar un método que nos va a permitir poder buscar y eliminar al mismo tiempo. Este método se llama destroy, ¿ok? En SQLize. Y destroy recibe como parámetro un objeto en donde yo aquí le voy a colocar el where.
Este where es para decirle, ok, de todos los proyectos quiero eliminar uno en específico, uno que tenga, por ejemplo, un ID que coincide con este. Entonces aquí como parámetro le voy a colocar el ID y como valor le voy a colocar lo que estamos recibiendo desde request params. Entonces aquí lo mismo voy a decir, le voy a extraer el ID que viene de request params. Ok, entonces aquí le coloco como valor el ID. Esto se resume a una sola vez y quedaría de esta forma. Entonces con esto estoy eliminando un proyecto. Una vez termino de eliminar, lo que voy a hacer es enviarle una respuesta al cliente y le voy a enviar un send status. Ok, esto quiere decir que no le voy a enviar ningún dato, tan solo le voy a enviar un código de estado. Entonces aquí le voy a escribir 204. El 204 es para decirle, ok, no te estoy enviando ninguna respuesta, ningún JSON ni nada de eso, tan solo un 204 para decir que todo fue bien, que pude eliminar el proyecto, pero no te estoy devolviendo ningún mensaje. Ok, y ahora si esto va mal, vamos a colocarlo dentro de un try catch. Y en el try va a ir todo lo que esperamos que vaya bien, y en el catch, si en caso ocurre un error, vamos a colocarle un res.status 500 y vamos a colocarle como un JSON el mensaje. Es decir, vamos a colocarle un objeto y este objeto quiero que diga message error message. Listo, vamos a formatear y así quedaría. Entonces con esto, si yo trato de eliminar algo, le digo de projects, hago una petición get primero, ok, de todos los proyectos. Vamos a ver que tengo todavía los 3 porque no he eliminado aún, solo estaba recibiendo. Entonces vamos a eliminar ahora el número 3. Le digo ok, una petición delete de todos los proyectos, quiero eliminar el proyecto número 3. Y si yo envío esto, pueden ver que no me devuelve ninguna respuesta, pero me dice 204. Significa que todo ha ido bien, pero no hay ningún contenido que me ha devuelto. Entonces si yo hago una petición get de todos los proyectos, pueden ver que ahora tan solo está el 1 y el 2. Listo, entonces ya estamos eliminando. Vamos ahora a continuar con el update. Para el update vamos a hacer algo muy similar de recibir el ID, pero también vamos a tener que recibir un request body, ya que necesitamos los nuevos datos a actualizar. Entonces vamos a extraer, y lo mismo aquí le digo, voy a extraer el ID que viene de request params. Ok, y luego también vamos a extraer los datos que vienen desde el request body. Para este ejemplo vamos a decirle que desde el request body yo espero que me mande los siguientes parámetros. Entonces voy a decirle, voy a extraer desde el request body y yo quiero que me mande, por ejemplo, cuando va a actualizar un nombre, vamos a colocarle un precio, en priority, perdón, y vamos a colocarle también un description y ya estaría. Entonces con esto él va a poder actualizar un proyecto. Ahora, para yo poder empezar a, digamos, pasarle estos datos, primero voy a confirmar si los tengo. Entonces le voy a decir, ok, vamos a ver por consola el request body y el ID. Entonces vamos a guardar y ahora le digo, vamos a hacer una petición put a /projects y voy a hacer la petición al proyecto 2. Entonces le digo, quiero hacer una petición put al proyecto 2. Por ahora esto no me está devolviendo nada, vamos a decirle que responda un mensaje simplemente que diga updating project. Entonces si yo envío esto, él me dice updating project y pueden ver que por consola vemos el valor 2, que es la tarea que queremos, perdón, el proyecto que queremos actualizar, y el nombre, el priority y el description que está tipeado aquí. Ok, entonces por ejemplo, si yo le digo que este priority no es 3, sino yo quiero que sea 10, y este nombre quiero que sea, por ejemplo, un proyecto que diga creating an app, ok, y como descripción le digo some project description 2. Si yo envío esto, él lo va a recibir con ese objeto. Entonces yo puedo pasarle esos datos a SQLize. Entonces en lugar de escribir esto le voy a decir, ok, await desde el modelo de proyectos. Entonces desde este proyecto yo quiero actualizarlo. Vamos a venir en la documentación de SQLize. Y SQLize tiene un método llamado findOne. Ok, este método findOne por lo general lo utilizamos desde project. Bueno, se llama find by primary key, ok, o find by pk. Entonces también tiene varios métodos. En este caso el find by primary key es para colocar el ID de digamos de una fila y él va a traer todos los datos de un objeto. Y luego también tenemos el findOne, que es para buscar por campos. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar por un descripción, título o demás, pueden buscarlo de esa forma. Entonces en este caso me conviene utilizar el primary key, ya que estoy recibiendo un primary key aquí. Entonces voy a decirle project find by pk, hay que escribirlo bien tan solamente, y le paso el ID. Entonces al pasar el ID esto me va a dar un proyecto. Vamos a verlo por ahora. Y voy a mostrar por consola el proyecto. Ok, lo que ha buscado. Y por ahora voy a responder simplemente al cliente con un texto que diga updating. Ok, entonces vamos a hacer la petición. Vamos a decir en projects. Vamos a venir aquí en put. Le voy a decir que voy a hacer una petición put a project 2. Envío. Me dice updating. Y si veo por consola, creo que tengo un error.
Ok, está casi al final. Ok, no es un error. Ok, me ha devuelto esto, me ha devuelto un data values y pueden ver que es un objeto que contiene los datos del ID 2. Entonces con esto lo que puedo hacer es que voy a poder luego alterarlo. Por ejemplo, le digo, ok, el project, como ya lo tengo aquí, le digo que el project.name va a ser igual a name. Lo mismo con los otros datos, entonces voy a decirle project.priority va a ser igual a priority. Lo mismo aquí también el description y lo mismo aquí en lugar de name description. Entonces con esto yo estoy actualizando cada uno de los datos del objeto. Entonces una vez lo he actualizado vamos a ver que el project va a lucir distinto. Entonces vamos a verlo. Vamos a mostrarlo por consola. Ok, entonces voy a hacer la misma petición de antes. Voy a decirle ok, una petición put, estos mismos datos, proyecto 2, envío. Y si vengo por consola, el priority es 10, el nombre es creating an app y la descripción son project description 2, que vienen a ser los datos que tengo aquí. Ahora, esto tan solo lo está actualizando, pero estoy actualizando el objeto que he obtenido en la consulta. Para yo poder actualizarlo, la documentación me dice, ok, una vez has actualizado, guárdalo nuevamente. Entonces le digo await, ya que es una consulta a la base de datos, y le digo project save. Entonces esto sí lo va a guardar dentro de la base de datos. Si yo guardo esto de aquí y nuevamente vengo en la aplicación y le digo ok, vamos a colocarle aquí una petición put 2. Ok, de hecho para que vean primero antes de actualizarlo, si yo hago una petición project 2 dice project 2, priority 3, pero si hago una petición put con estos datos de aquí y le doy a enviar, bueno, en este caso, me faltó el ID, project 2, ahora sí, envío, me dice updating. Entonces si yo hago una petición get de todos los proyectos, vamos a ver que project 2 ahora tiene priority 10, name, creating an app, ok. Entonces ya lo he actualizado, solo falta una cosa, al momento de devolver el dato, es decir, al momento de devolver una respuesta al cliente, sería mucho mejor que nosotros podamos devolverle el nuevo objeto actualizado en lugar de un texto. Entonces vamos a quitar este, voy a decirle res.json y le voy a enviar el proyecto, es decir, el nuevo objeto que hemos actualizado. Ok, ahora todo esto vamos a colocarlo dentro de un try catch, puede ser que esto vaya mal. Entonces dentro de un try catch y vamos a colocar lo mismo, return res.status 500 y vamos a colocarle un mensaje JSON con message y que venga desde error message. Listo, entonces voy a formatear, así quedaría. Y si ahora yo vengo en el Thunder Client y hago la petición put del proyecto 1, por ejemplo, le digo que el proyecto 1 yo quiero que tenga algo como esto, yo quiero que diga este proyecto es un backend usando Node.js y SQLize, ok, SQLize, y aquí le digo que esta prioridad es 2 y son project description, vamos a colocarle aquí como una descripción, le digo backend project, ok, listo. Entonces si yo envío esto, puedo darle a enviar aquí, pueden ver que él me devuelve el objeto que he actualizado con los nuevos datos, listo. Entonces ya estamos actualizando y en este caso no era necesario hacer más peticiones, pero voy a hacer también una petición en donde cuando por ejemplo yo pido, por ejemplo, de todos los proyectos, el proyecto 1, quiero que me devuelva ese objeto tan solamente. Entonces, para hacer funcionar eso, lo que voy a hacer es que en Project Controller voy a crear una nueva función. Vamos a crearlo después de Get Projects, ¿ok? Es decir, vamos a crear aquí otra función que se llame Get Project en singular, ¿ok? Y este de aquí va a recibir un request y un response y vamos a devolver algo. Entonces, lo que voy a hacer aquí es nuevamente llamar el modelo await project y voy a llamar su método find. Como les mostré en la documentación, yo puedo obtenerlo con find by pk o find by primary key, pero en este caso, para aprender también cómo funciona el find one, vamos a buscarlo por find one. Al final es lo mismo, ok, pero de nuevo el find one les permite buscar por más campos. Aquí ustedes pueden colocar por description, por fecha de creación, mientras que el primary key tan solo les permite buscar por ID. Entonces aquí le digo, quiero buscar donde el ID sea igual al ID que me van a estar pasando, y el ID va a venir del request params. Entonces le digo, voy a extraer el ID que viene de request params. Listo, entonces aquí le coloco ID 2.id o lo que es lo mismo, simplemente ID. Listo, entonces esto de aquí ya va a estar obteniendo un proyecto, pero lo que voy a hacer es devolverlo. Entonces esto de aquí lo voy a guardar en una constante que se llame project en singular para decirle que es un objeto, y aquí le voy a decir que esto va a ser devuelto al cliente. Ahora, esto de aquí puede que vaya mal, así que vamos a colocarlo también dentro de un try catch. Y en el catch vamos a colocar lo mismo, un return res.status, vamos a colocarle 500. Y aquí
un JSON con un mensaje que diga error.message. Si yo formateo quedaría de esta forma, guardo. Y ahora si vengo aquí en Thunder Client, le digo de todos los proyectos quiero el proyecto 1, envío. Bueno, en este caso, ya sé por qué. No le he añadido el método, vamos a colocarle aquí, getProject. Ok, getProject en singular. Ok, listo. Entonces, con esto si yo envío, pueden ver que ahora me da el proyecto 1. Si envío el proyecto 2, me dice 2. Y si le envío un proyecto que no existe, por ejemplo 10, me dice null. Ok, ahora si no hay un proyecto, lo que ustedes también pueden hacer es decirle, ok, si no hay un proyecto no debería ser 200. Bueno, al final depende de lo que haga su aplicación cliente, pero por lo general le enviamos un 404 cuando no hay un dato o un recurso. Ok, entonces yo le puedo decir, si no hay un proyecto, como esta sería como una especie de consideración al momento de darle más información al cliente. Le digo, si no hay un proyecto, quiero que retornes un estado 404 con un mensaje que diga project no existe o algo similar. Project does not exist. Ok, si yo guardo esto y le digo, ok, quiero buscar el proyecto 1, ok, me envío, me devuelve el proyecto 1, pero si le digo proyecto 100 y envío, me dice project no existe y me dice un 404. Ok, entonces de esa forma también pueden considerar cuando un proyecto no exista. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro CRUD de proyectos terminados. Vamos a ir en la siguiente sección donde vamos a hacer también el CRUD de las tareas que vendrían a ser, digamos, los datos que están dentro de un proyecto. Es decir, un proyecto puede estar conformado por muchas tareas, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Ok, ahora vamos a avanzar también con las rutas relacionadas con tareas. Vamos a venir en routes y vamos a crear un archivo que se llame task.routes.js y vamos a importar express también aquí. Entonces voy a decir voy a importar express y voy a decirle que también voy a importarlo o voy a importar el método route. Ok, una vez tenemos router, vamos a decir que vamos a instanciarlo y vamos a exportarlo. Entonces le digo export default router. Listo, entonces vamos a formatearlo y vamos a importar este archivo desde app. Vamos a hacer algo similar como hicimos con projects. Entonces voy a decir voy a importar desde routes task.routes.js, no olvida el js, y vamos a decirle que se llama task.routes. Ok, vamos a llamarle task.routes. Entonces aquí voy a decirle que después de project también voy a importar las rutas de tareas. Vamos a guardar y vamos a venir ahora en task.routes y vamos a crear unas cuantas rutas. Vamos a hacer algo muy similar como hicimos con project, así que voy a decirle router.get y vamos a tener las típicas rutas de poder obtener un proyecto, de crear proyectos, eliminar. Entonces vamos a copiar esto unas 4 veces más. Entonces voy a tener un get /task para poder obtener todas las tareas. Luego un post /task para poder crear una tarea. De hecho aquí voy a quitar esto y voy a copiarlo nuevamente para que tenga la ruta. Y vamos a decirle también que tengo los métodos de put y delete. Entonces vamos a decirle aquí put para actualizar y el delete para eliminar. Y me falta el obtener una única tarea. Ok, entonces para obtener una única tarea le tengo que pasar un ID. Y de hecho para eliminar también le tengo que pasar un ID. Y para actualizar también lo mismo, un ID. Listo, entonces estas vendrían a ser las rutas de tareas. Vamos a empezar en esta sección creando una tarea y obteniendo, que vendrían a ser las dos primeras rutas. Entonces vamos a venir en controllers, lo mismo. Vamos a crear también un archivo de tareas que se llame task.controllers.js y vamos a exportar dos funciones. Primero voy a crearlas, voy a decir voy a exportar una función que se llame createTask. Ok, y va a ser asíncrono, va a recibir un request y un response. Y vamos a decirle que esto va a devolver una función. Lo mismo, vamos a copiarlo una vez más y voy a decirle que también voy a decir un getTask. Ok, entonces tengo dos funciones para obtener todas las tareas y una para crear una tarea. Listo, vamos a guardarlo, vamos a importarlo desde router. Entonces le digo aquí en routes, voy a decirle que desde la carpeta voy a subir un nivel. Carpeta controllers, voy a importar taskcontrollers.js. Y desde allí voy a traer el getTask y el createTask. Ok, entonces aquí le voy a decir, este va a ser la función de controlador getTask. Y aquí vamos a decirle que este es el createTask. Listo, formateo y así quedaría. Entonces, con esto ya tengo el enrutador definido. Vamos ahora a hacerlo funcionar. Entonces, cuando yo hago un getTask, vamos a importar el modelo de tareas. Entonces voy a decir import, voy a entrar en la carpeta models y voy a traer el modelo de tareas. Y desde allí voy a traer la clase llamada task. Esto es exactamente lo mismo que hicimos con project. Y bueno, las consultas también son las mismas, solo que la tabla es a la que estamos cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí le digo de tareas, vas a hacer un find old.
Ok, task.findAll, que va a traer todos los datos que están dentro de la tabla de tareas. Ok, entonces simplemente le digo find all, y bueno, voy a escribirlo bien de esta forma, y él va a traer un arreglo de tareas. Este arreglo de tareas lo voy a retornar al cliente, entonces le digo res.json task. Lo mismo que hicimos cuando hicimos los proyectos, también si esto falla, un try catch. Ok, y aquí voy a colocarle return res.json. Bueno, status primero, voy a colocarle un estado de 500 para decirle que aquí fue un error interno del servidor. Y un mensaje JSON que diga como message error.message. Listo, si yo ya tengo esto, yo guardo. Vamos a ver si esto va a funcionar. Aquí tengo un error. Me dice que task controller. Ok, ya sé cuál es el error. Aquí al momento de importar task le faltó el .js. Ok, listo, ahora sí. Entonces vamos a probarlo. Vengo aquí en Thunder Client y le digo voy a hacer una nueva petición a http localhost 4000 task en este caso, y voy a hacerlo con el método get envío y me devuelve un arreglo en blanco. Este arreglo en blanco significa, o un arreglo vacío, este arreglo vacío significa que básicamente no tengo nada aún en las tablas, ok, la tabla de tarea, pero bueno, vamos a crear algo. Entonces para crear vamos a hacer lo mismo, request body. Este request body me va a traer dos datos, principalmente cuando estamos creando una tarea. De nuevo vamos a ir al modelo en task. Yo tengo el ID se va a generar por sí solo. El nombre sí se lo tengo que pasar. Y la propiedad done tampoco se lo tengo que pasar, porque si yo no le paso la propiedad done, esta va a colocarle en false por defecto. Así que no es necesario tampoco que se lo pase. Pero aún así los puedo recibir. Es decir, puedo recibir el name y el done. Entonces yo voy a decirle aquí, ok, desde el request body yo espero que me envíes un name y la propiedad done. Ok. Y luego vamos a crearlo. Le digo, vamos a utilizar task.create. Y aquí vamos a colocarle como valor el name y el done. Ok. Y esto va a crear una nueva tarea. Entonces yo voy a decirle, vamos a crear aquí, o vamos a guardar la respuesta en una constante llamada new task. Y por ahora vamos a decirle que nos devuelva esta nueva tarea. Ok. res.json new task. Vamos a guardar esto de aquí y vamos a probarlo. Ahora voy a hacer una petición post http localhost 4000 task, y como body vamos a colocarle esto. Voy a decirle, voy a enviar un objeto con una propiedad name, y voy a decirle my first task, y voy a colocarle aquí un don't, una propiedad don't, y que sea en false. ¿Ok? Entonces si yo le envío esto, él me devuelve una tarea. Y miren, aquí están básicamente las columnas que tiene, digamos, mi tabla de tareas. Un ID, no le he pasado, pero lo ha generado. El nombre que le he pasado, que es my first task. Don't, que es false. Y un project ID null. ¿Por qué project ID? Project ID básicamente es la relación que tienen nuestras tablas, o decir, nuestras tareas están relacionadas con un proyecto. Entonces, esta tarea, ¿qué proyecto recibe? ¿A qué proyecto está relacionada? Entonces, si ven, dice null. Esto es así porque al momento de crearlo, yo no le he pasado ningún project ID. Entonces, esta tarea, si bien está creada y guardada en la base de datos, no está relacionada con ningún proyecto. Entonces sería ideal que yo relacione esto con un proyecto, porque luego puedo filtrarlo. Yo puedo decirle del proyecto 1, dame todas las tareas del proyecto 1, o dame todas las tareas del proyecto 2 y así. Entonces aquí voy a colocarle, en lugar de null, vamos a pasarle un project ID para que se puedan relacionar. Entonces, aparte del name y el done, voy a recibir también una propiedad llamada project ID, que en sí va a ser un ID de un proyecto. Por ejemplo, si yo hago una petición nuevamente en Thunder Client, una petición get de projects, vamos a hacer una petición get a localhost project, pueden ver que tengo dos proyectos, 2 y 1. Entonces si yo creo una tarea y le digo ID 1, significa que esa tarea pertenece al proyecto 1. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo. Le digo, ok, voy a recibir el aumento del project ID y lo voy a pasar aquí. Y bueno, como la propiedad se llama project ID también, le digo project ID, project ID, o lo que es lo mismo, escrito una sola vez. Listo, entonces voy a guardar y ahora le digo, ok, vamos a crear. Voy a decirle, voy a añadir una tarea al proyecto 2, que es creating an app. Ok, entonces vamos a decirle, ok, voy a hacer una petición post /task, y aquí voy a decirle en el body, ok, voy a enviarte un objeto JSON, y el dato que te voy a enviar es vamos a colocarle como nombre a esa tarea. Le voy a decir publish the app. Ok, publica la aplicación, y vamos a colocarle el project ID. Y como valor vamos a colocarle aquí, por ejemplo, un número. En este caso voy a colocar el número 2.
Entonces voy a decirle esto pertenece al proyecto 2. El DOM no es necesario que se lo pasemos porque va a ser en true por defecto. Entonces si yo envío, pueden ver que, perdón, como false por defecto. Entonces como pueden ver, el objeto tiene DOM false, ID 2, name y project ID. Okay. Por ahora aún no vamos a ver la relación de cómo obtener todas las tareas, pero sí la vamos a llegar a hacer. Okay. Entonces ya tenemos finalmente guardado una tarea. Listo, con esto, esa es la forma en la que luego tenemos que seguir guardando tareas para relacionarlas. Luego puedo decirle, ok, también quiero deploy an app y esta es una tarea del proyecto 1. Ok, yo lo guardo y esto también se relaciona con el proyecto 1. Listo. Ahora, con esto ya tengo creado la forma de poder guardar tareas, pero vamos a colocarlo dentro de un try catch por si acaso también ocurre algún error. Entonces try catch, aquí coloco lo que va a ir bien en el try. Y en el catch vamos a colocarle return res.status 500 y vamos a decirle .json y vamos a colocarle aquí message, error message. Listo. Entonces ya tenemos finalmente nuestras dos funciones. En la siguiente sección vamos a continuar con las funciones de actualizar y eliminar. Vamos a dar un clic derecho, close all y continuamos en la siguiente sección. Ok, vamos a continuar con la creación de nuestras rutas. Vamos a venir en Task Routes y ahora vamos a hacer funcionar esas tres rutas faltantes. Entonces vamos a venir en Task Controller y vamos a crear otras funciones. De hecho voy a hacer lo mismo de antes. Vamos a copiar la línea 12, esta línea de aquí, voy a copiarla. Y voy a, bueno, vamos a cerrar aquí, falta cerrar la llave. Y vamos a empezar a crear tres funciones más. Una que se llame getTask en singular. Vamos a copiar esto dos veces más y vamos a decir que también quiero una función llamada updateTask para actualizar y la otra sería deleteTask para eliminar. Listo, entonces ya tengo tres funciones más. Ahora vamos a empezar a importarlas, voy a guardar esto de aquí. Vamos a venir en Task Routes y voy a decirle, ok, cuando se haga una petición put vas a utilizar el updateTask. Cuando se haga una petición delete, el deleteTask. Y cuando se haga una petición get, el getTask. Ok, en singular. Listo, como pueden ver, él lo importa por mí y tan solo para asegurarme, asegúrense de que ustedes tengan este ID añadido luego del put, ok, porque de esta forma es como nosotros vamos a ir diciéndole, ok, este dato es el que va a ir cambiando. Entonces vamos a formatear esto y quedaría de esta forma, ok, voy a mostrarles el archivo completo, quedaría de esta forma. Entonces voy a guardar y ya podemos enfocarnos en la creación de nuestras funciones. Entonces vamos a empezar con el getTask, que es el más sencillo yo creo. Entonces primero voy a decirle, ok, de request params voy a recibir el cons ID, que es el ID que viene a través del parámetro. Entonces aquí voy a colocar un try catch y le digo en el try vamos a colocar la consulta. Await task punto y vamos a utilizar bien el find by primary key, podemos utilizar, o también el find one, ok, cualquiera de los dos al final nos va a devolver lo mismo. Entonces le digo, ok, vamos a buscar un find one where y voy a decirle donde el ID sea igual al ID que te están pasando. Esto te va a devolver una tarea que ha sido encontrada y esta tarea que ha sido encontrada vamos a devolverlo al cliente. Entonces devuelve esa tarea que has encontrado. Ahora, algo que no les había comentado, pero cuando ustedes también tienen el find one, tienen otra propiedad llamada attributes, de esta forma, donde ustedes pueden seleccionar qué campo quieren que retorne la consulta. Por ejemplo, es un arreglo y ustedes le pueden decir, ok, tan solo quiero que retornes el nombre de la tarea. Si yo veo esto, por ejemplo, vamos a guardar. Y por ejemplo, si yo vengo aquí en ThunderClient y le digo, quiero hacer una petición get de todas las tareas, vamos a ver. Y tengo estas tareas, son 3. Entonces, por ejemplo, yo tan solo quiero la tarea 3, le digo, tan solo quiero la tarea 3, get, envío. Y me da tan solo el nombre, ¿ok? Entonces pueden ver que aquí no me da más atributos, el ID, el project ID ni nada de eso, tan solo el nombre. Eso es principalmente porque aquí le he dicho de todos los atributos tan solo devuelve eso. En este caso, esto en otros, bueno, en una base de datos se le conoce como las proyecciones. Básicamente nos permite poder seleccionar qué campos queremos y de esta forma la consulta es mucho más rápida. Ok, pero bueno, si no lo colocamos, él va a devolver el objeto completo. Ok, entonces si le digo enviar, me devuelve todo el objeto, como pueden ver. Bueno, para este ejemplo que tiene tan solo pocos atributos y columnas no es ningún problema, pero luego quizás cuando tengan un proyecto con tantas columnas, por ejemplo 10, 15, probablemente no van a querer retornar todas, entonces con una sola pueden solucionar esto. Entonces ahora vamos a continuar también con los otros métodos, vamos a hacer funcionar el delete, vamos a continuar con el delete porque es bastante similar al getTask, solo cambia la consulta. Entonces aquí voy a colocarle lo mismo, un try catch, y vamos a decirle aquí await task.
y vamos a buscar, podemos hacer de dos formas. Primero podemos buscar un elemento y destruirlo luego, o podríamos también empezar a inmediatamente buscarlo y eliminarlo. En este caso vamos a buscarlo y eliminarlo al mismo tiempo, ¿ok? Para eso utilizamos el destroy y voy a decirle where, y aquí vamos a decirle que quiero que busque por este ID. Entonces esto me va a devolver un resultado, y por ahora vamos a ver por consola el resultado, y vamos a retornar al cliente un status, bueno, un send status 204, ok, para que el cliente obtenga un mensaje que diga ok, todo fue eliminado, pero no me ha devuelto ningún dato. En cuanto al catch, vamos a colocarle también algo similar con el return. Creo que por aquí le había colocado, aquí está. Vamos a copiar esta línea de código para no escribirla y vamos a pegarla aquí, ok. Listo, con esto, bueno, en el delete task también vamos a pegarlo aquí. Listo, entonces con esto ya tendríamos nuestra función completa. Ok, entonces vamos a pegarlo aquí y ya estaría. Entonces, si probamos esto, lo vamos a guardar y le digo en el delete, vamos a eliminar la tarea 3, envío. Me dice ID is not defined. Ok, al parecer al momento de... ok, no extraje el ID desde request params. Ahora sí formateo, vamos a guardar, y si vengo y le digo que quiero eliminar la tarea 3, pueden ver que ahora me dice 204 no content, y si hago un get de todas las tareas ya no debería estar la tarea 3 y ya no está. Ok, entonces con esto ya tenemos finalmente la forma de eliminar, actualizar. Bueno, nos falta el actualizar, de hecho, eliminar y obtener una tarea, pero nos falta el actualizar. Entonces al actualizar lo mismo, necesito extraer el ID desde request params. Y en cuanto digamos, a la forma de poder pasarle los nuevos campos, vamos a hacer un proceso similar al que hicimos con el project update. Es decir, vamos a buscar un dato, vamos a obtener la tarea y vamos a pasarle los nuevos campos. Así de sencillo, ¿ok? Pero vamos a hacerlo con otro enfoque. Para hacer esto vamos a decirle aquí, ok, primero vamos a utilizar await task y vamos a decir que del modelo de tareas voy a buscar un solo elemento. Ok, de nuevo podemos buscarlo por primary key o por ID. Vamos a utilizar el find one y le digo quiero que busques por ID. Esto me va a devolver una tarea encontrada, una sola. Ok, y de esa tarea le voy a decir que voy a empezar a establecer nuevos campos. Entonces para establecer los nuevos campos yo voy a primero recibir qué campos quiero actualizar. Eso va a venir a través del request body. Entonces puedo extraer el request body, o lo que puedo hacer es decirle de esta forma: de la tarea voy a establecer algo nuevo. Y aquí vendría a ser los campos que ya tiene la tarea. Por ejemplo, la tarea ya tiene un nombre, ya tiene un don't, y ya tiene, por ejemplo, datos como el project ID. Ok, entonces si yo le paso un objeto que tiene los mismos campos que estos, pues yo voy a poder actualizarlos. Entonces, estos campos, ¿quién lo va a tener? El request body. Entonces, en lugar de estar tipeando uno a uno, también puedo decirle task.set de request body y luego guardo. Entonces, task.save. Ok, para poder entender esto, bueno, vamos a verlo desde la aplicación cliente. Entonces voy a decir return.res.json y vamos a retornar la nueva tarea actualizada. Ok, entonces esto es similar a lo que hicimos con project, solo que estamos utilizando otro enfoque. Entonces vamos a venir ahora en project y le digo ok, de todas las tareas quiero actualizar esta tarea 1, en donde voy a actualizar el project ID y quiero colocarle 1. Ok, entonces voy a copiar esto, le digo de todas las tareas quiero la tarea 1. Ok, pero yo quiero actualizarla, entonces le digo put y le voy a decir que el project ID de esta tarea es el project 1. Envío. Y bueno, en este caso tengo un error. Ok, me dice no puedo estructurar property ID desde request. Lo he escrito mal. Ok, aquí está. Params. Ahora sí. Vamos de nuevo. Hacemos la misma consulta, envío. Y miren, ahora project ID tiene el valor 1. Y ustedes dirán, bueno, pero en este caso, ¿cómo él mantuvo los datos anteriores? Bueno, la razón es que como le pasé un objeto y tan solo tenía una sola propiedad, actualizó esa única propiedad. Eso es el método set. Ok, entonces si yo le pasara un objeto, por ejemplo, y reemplazara cada uno de los campos, él lo cambiaría todo. Pero en este caso, como le estoy utilizando set, él dice, bueno, si hay un campo lo actualizo y si no existe lo añado. Porque, por ejemplo, bueno, va a lanzar un error, pero si yo aquí, por ejemplo, le mando un campo llamado name2 y escribo cualquier cosa, y bueno, en un formato de string, y envío, él va a intentar recibir, bueno, por aquí vemos la consulta. Él dice name id project, aquí está, update task set project id 1, en donde el id 2. Entonces, si pueden ver, al momento de recibirlo, yo le he enviado ese dato, name, pero al final él no lo añade porque no coincide con el valor, ok. Pero
Si yo le coloco este name a algo, por ejemplo le coloco mi primer tarea, pueden ver que el valor va a actualizar aquí. Yo le doy a enviar y lo actualiza. ¿Ok? Entonces con el set básicamente nosotros podemos seleccionar algunos campos también en lugar de darle todos los parámetros a actualizar. ¿Ok? Entonces esta es la otra forma de actualizar. Lo mismo aquí también voy a colocarlo dentro de un try catch. Vamos a decirle, ok, try catch. Aquí en el try vamos a colocar lo que va a ir bien. Y en el catch, si hay un error, vamos a colocarle lo mismo de aquí. Ok, esta línea de código. Y lo pegamos aquí en el error. Formateo y así quedaría el update. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestras rutas de project y task. Y para la mayoría de casos, es decir, si fuera un ejemplo sencillo tan solamente de crear APIs, pues ya estaría. Pero nosotros tenemos que entender muy bien cómo se relacionan estos dos modelos de datos. Recuerden que yo les dije que de las tareas nosotros podíamos tener muchas tareas que pertenecían a un solo proyecto. Bueno, si yo tengo esa relación, yo luego puedo decirle del proyecto 1 quiero que me devuelvas todas las tareas. Entonces también lo que podría hacer es crear otras rutas que relacionen datos. Eso lo vamos a hacer en la siguiente sección y ya con eso estaríamos terminando. Así que vamos a aprender cómo relacionar nuestras tareas o nuestros proyectos y tareas utilizando también nuestras rutas. Hasta este momento tenemos dos modelos de datos, un modelo de datos de proyectos y un modelo de datos de tareas. Con estos hemos relacionado ambos datos y lo hemos hecho a través de algunos métodos que nos da SQLite como es hasMany y belongs_to. Este método hasMany, por ejemplo, es para hacer una relación de uno a muchos, es decir, un proyecto puede estar conformado por muchas tareas. Y bueno, para poder entender luego cómo obtener los datos utilizando esta relación, simplemente tenemos que entender que estos están conectados a través del Project ID. Es decir, el modelo de tareas tiene una columna llamada Project ID que hace referencia al ID de cada proyecto. Entonces de esta forma yo puedo consultar todas las tareas que le pertenecen a un proyecto. De nuevo, si hacemos la petición get /task, por ejemplo, localhost 4000/task a través del método get, él me da todas las tareas y algunas pertenecen a proyectos 1 y otra pertenece a proyecto 2. ¿Ok? Entonces yo puedo empezar a filtrarlas. Para poder hacer eso simplemente tenemos que crear una ruta más. Entonces, si por ejemplo en su caso su frontend necesita tan solo todas las tareas que pertenecen a un proyecto, vamos a crear ¿en dónde? En projects o en tasks. Bueno, en realidad ustedes pueden pensar que estamos pidiendo tareas, podemos escribirlo aquí. Pero en realidad en REST tiene mucho más sentido colocarlo, digamos, desde el recurso que parte. Por ejemplo, primero vamos a colocar este project y luego le digo, ok, vamos a copiarlo. Entonces, para obtener todas las tareas que le pertenecen a un proyecto, le voy a decir, primero voy a escribir projects, luego el ID, por ejemplo, yo aquí puedo escribir project/1, entonces yo sé que estoy refiriéndome al proyecto 1, y luego le puedo decir /task, entonces es como decirle, de todos los proyectos, quiero el proyecto 1, y de ese proyecto 1 tan solo quiero sus tareas. Entonces esto es mucho más fácil de leer y en parte cumple con los principios de REST, ¿ok? De cómo crear APIs REST. Entonces, para poder crear estas URLs, obviamente lo pueden crear de cualquier otra forma. Por ejemplo, también podríamos hacer el otro asunto de venir en task y le digo, ok, quiero todas las tareas. Y luego podríamos hacer eso también. Le puedo decir, ok, de todas las tareas, por ejemplo, puedo decirle de projects. Y de projects le paso un ID, que sería el project ID. Ok, o podría escribirlo tal cual. Pero esto es mucho más difícil de leer y no tiene mucho sentido si vemos la otra ruta. Esa otra ruta tiene mucho más facilidad de lectura. Dice los proyectos 1, quiero las tareas y ya está. ¿Ok? Entonces, como aquí hemos creado una ruta que se llama projects, ID y tareas, pues voy a crear una función que me traiga todas las tareas de ese proyecto únicamente. Entonces vamos a llamarle a esta función getProject, obtener project task, obtener las tareas del proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto de aquí, vamos a copiar este nombre, vamos a guardar, obviamente va a fallar porque aún no tenemos eso creado y vamos a crearlo en Project Controller. Entonces aquí voy a crear otra función que tenga ese nombre, entonces voy a pegarlo y aquí le voy a decir, ok, voy a exportar una función que se llame getProjectTask y aquí voy a decirle que voy a recibir un request y un response y vamos a hacer la consulta. Entonces primero necesito el ID del proyecto que están buscando. Ok, entonces eso me lo van a pasar como parámetro ya que está escrito en esta ruta. ¿Ok? Y luego voy a decirle que desde ese ID primero tenemos que encontrar el proyecto. Entonces ustedes pueden pensar, ok, vamos a llamar el modelo project. Ok, vamos a buscar el modelo project. Y del modelo project vamos a extraer las tareas. Pero en realidad nosotros no tenemos que estar buscando el proyecto, sino vamos a estar buscando las tareas que tengan como project ID este ID. Entonces aquí en realidad lo que voy a estar llamando es
el modelo de tareas, ok, porque es la tabla de tareas. Y le digo trae todas las tareas, find all, pero en donde coincidan, where, le digo en donde coincidan el project ID con este ID que me están pasando, ok, project ID con este ID que me están pasando. Entonces esto me va a dar un arreglo de tareas, ok, un arreglo de tareas. Y luego le voy a responder esto al cliente, le digo res.json y quiero devolverte esas tareas. Con esta simple consulta ya estoy relacionando datos. De hecho aquí algo ha fallado de get project task. Ok, al parecer aquí algo ha fallado. Me dice get project task is not defined. Ah, ok, aquí no le importó. Vamos a venir aquí, control espacio, un clic y él lo importa por mí. Ok, listo, vamos a guardar. Y ahora sí, entonces vamos a venir en Thunder Client y le digo primero quiero hacer una petición de todos los proyectos. Ok, get projects. Tengo proyecto 2 y proyecto 1. Ok, quiero todas las tareas que le pertenezcan al proyecto 2. Entonces le digo, primero quiero ver de projects el valor 2. Ok, ese es el proyecto 2. Pero luego quiero también ver las tareas de ese proyecto. Entonces le digo /task. Y bueno, en este caso me da un error. Principalmente quizás he fallado en algo. Ok, me dice task is not defined. Ok, en el project controller aquí no está el modelo de tareas, tan solo está el project. Entonces vamos a importar también. Le digo desde la carpeta models. Quiero traer task.js y de allí quiero que traigas el modelo de tarea. Guardo. Vamos a formatear. Y ahora vemos lo siguiente. Ok, con esto ya tenemos el modelo de tareas. Y ahora sí le puedo decir de los proyectos, del proyecto 2 quiero sus tareas. Y me da tan solo un arreglo con esos proyectos que le pertenecen. Ok, con esas tareas que le pertenecen a ese proyecto. Entonces le digo del proyecto 1 quiero sus tareas. Ok, y del proyecto 3 quiero sus tareas. Y me da un arreglo vacío porque el proyecto 3 no existe y tampoco hay tareas en ese proyecto. Ok, entonces con eso básicamente ya tengo relacionado ambos modelos. Y listo, de esta forma es como ustedes luego pueden ir pensando cómo relacionar más datos. Por ejemplo, pueden luego crear más rutas para poder solicitar datos de relaciones. Pero al final la idea es entender cómo es que se están guardando ambas tablas y a través de qué campo o a través de qué columnas se están relacionando. Por ejemplo, en este caso yo sé que las tareas están relacionadas por Project ID. Entonces por Project ID puedo encontrar todas las tareas que le pertenecen a un proyecto. Entonces de esa forma es como luego ustedes van a poder seguir creando más rutas que estén utilizando múltiples modelos de datos. Ok, en este caso he utilizado tan solo 2. Pero luego quizás para un próximo ejemplo pues vamos a estar utilizando otros modelos que tengan más relaciones. Porque una tabla puede tener múltiples relaciones. Recuerden que esto es SQL. Entonces para esto, para este caso al menos ya tienen una idea. Y listo, eso ha sido todo por el ejemplo del día de hoy. Si tienen una duda déjenme en los comentarios. Y si tienen una sugerencia también pueden escribirlo. De esa forma también creo nuevos videos. Nos vemos en próximos videos. Y muy bien, esto ha sido todo por este video. No olvides de seguirme en mis redes sociales como Twitter, Instagram o Facebook para estar enterado del nuevo contenido que voy publicando. Y también de las comunidades de Discord y Telegram, en las que podrás encontrar a más desarrolladores. Te dejo estos videos que tienen relación con el tema del día de hoy y también mi otro canal que te puede interesar. Nos vemos en el próximo video.